gusto de estar con ustedes, un agradecimiento a la gente de Agroempresario, de este multimedio tan importante de Argentina, que nos ha dado la oportunidad de poder estar acá en este gran estudio de televisión, mirando algunas de las cuestiones que tienen que ver con el transporte, la infraestructura y la logística que necesita la República Argentina. Bueno, el objetivo de esta presentación de aproximadamente unos 30 minutos es tratar de mostrar cuál es la agenda, en definitiva, que está requiriendo la agroindustria en Argentina en materia de obras de infraestructura, tanto en el tema de transporte ferroviario, vial, como así también hidroviario. Lo que vamos a hacer es un recorrido global. Hay una orientación muy clara de la presentación hacia todos los temas que tienen que ver con las cuestiones granarias, con el tema de granos, harinas y aceites, pero esto tiene que ver con la importancia que tiene para Argentina. No hay que olvidarse que de casi 57.000 millones de dólares que exporta Argentina habitualmente, cerca de 26.000 millones de dólares lo genera precisamente las exportaciones de granos, harinas y aceites en nuestro país. Con lo cual hay una marcada visión, de alguna manera, de las obras de infraestructura que está necesitando concretamente este sector. Empezamos, allí tienen en las primeras dos transparencias un detalle completo de las obras y de las distintas acciones institucionales que estarían requiriéndose, que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Miramos primero la cuestión que tiene que ver con el modo vial, con las necesidades que hay en materia de rutas en Argentina. Ahí tienen ustedes un detalle, hay una gran importancia en el transporte de carga automotor, de todo lo que tiene que ver con granos y lo que tiene que ver también con los despachos de carnes y de productos regionales. Cuando uno mira que Argentina transporta habitualmente cerca de 380 millones de toneladas en total de cargas, allí estamos viendo concretamente que cerca del 43% de esas cargas son precisamente despachos de granos, de carnes y de productos regionales. Esto nos lleva a mirar cómo está constituida la red vial en Argentina, y ahí tienen ustedes un detallecito, la red vial primaria, las rutas más importantes de Argentina son casi 40.000 kilómetros, ahí tenemos casi en materia de red secundaria otros 200.000 kilómetros y de caminos rurales tenemos cerca de 400.000. La red en Argentina es de prácticamente unos 600.000 kilómetros con 1.100 kilómetros de autopista y 1.700 kilómetros de autovías. Y los problemas principales que tiene Argentina, que todos conocemos, que tiene que ver precisamente con la falta de pavimentación, prácticamente de la red vial primaria y secundaria que tenemos, que son cerca de 240.000 kilómetros, la mitad son caminos de ripio, son caminos de tierra. Faltan autopistas, faltan autovías, faltan banquinas pavimentadas en las rutas de 2 carriles y falta señalización, faltan puentes a distintos niveles. La agenda de necesidades es sumamente amplia. ¿Qué es lo que ha decidido hacer el Gobierno Nacional? El Gobierno Nacional dispuso un plan de seguridad vial que contempla la construcción de cerca de 2.800 kilómetros de autopistas, la misma cantidad que tiene Argentina hoy en materia de autopistas y de autovías, 2.500 kilómetros de rutas seguras construidas, o sea, rutas de 2 carriles más amplias con banquinas pavimentadas y 13.000 kilómetros de rutas a rehabilitar. Esto habrá que ver concretamente cuándo termina de ejecutarse estas obras, pero el plan del gobierno es un plan que decide apuntar a tratar de solucionar los problemas estructurales que tiene precisamente nuestro país en este sentido. Bueno, y cuando uno mira las necesidades del campo, las necesidades de la agroindustria, allí tienen ustedes un mapita de Argentina donde pueden encontrar en trazo grueso aquellas rutas que tienen mayores tránsitos en Argentina. La decisión del gobierno de ejecutar autopistas, autovías y de rehabilitar rutas está precisamente puesta sobre este esquema de mayores tránsitos y de mayores necesidades, con lo cual podemos decir que de alguna forma el Gobierno Nacional ha captado las necesidades de las entidades del campo y de la agroindustria y la ha traducido en distintas obras que, vuelvo a repetir, veremos cuándo estas obras quedarán finalizadas. El otro tema también importante para el campo tiene que ver con el tema de los caminos rurales. Con las lluvias que hemos visto en los últimos tiempos, vemos los problemas que tiene la gente en el interior, no puede sacar las producciones, los camiones por lo general tienen que ir con la mitad de su capacidad o a veces con 2/3 de la capacidad porque se encajan, porque no pueden salir sobre caminos de ripio y sobre caminos de tierra. Bueno, Argentina tiene una asignatura pendiente, se quejan los productores porque las tasas viales que cobran precisamente las comunas, los municipios, que por lo general cobran una determinada cantidad de litros de gasoil por hectárea, no solamente las obras por allí no se hacen, sino que es sumamente caro pagar esa tasa vial, el mantenimiento no se concreta y la producción cuesta mucho poder sacarla concretamente por estos caminos. Vamos a ver ahora
ya hecha una recorrida sobre el tema vial, el tema de las terminales portuarias de donde salen los granos, harinas y aceites de Argentina. Es decir, lo que decíamos recién, a ver, del total de exportaciones de Argentina, cerca de 57.700 millones de dólares, 2 de cada 3 dólares que se generan de exportaciones en Argentina lo generan concretamente el campo, la agroindustria y la piscicultura, la pesca. Estos 3 sectores concretamente generan el 66% de las exportaciones de Argentina. Y después, cuando tomamos nada más que los granos convertidos en harinas, en aceites, lo que se exporta, ahí vemos que casi la mitad de las exportaciones de Argentina lo genera precisamente este sector, y cerca de 19.000 millones de dólares lo generan 2 productos solamente, la soja y el girasol. Y Argentina tiene una característica: toda la red vial de nuestro país en materia de granos confluye en 3 nodos principales que son los que ustedes tienen ahí: Rosario, Bahía Blanca y Quequén. Lo bueno que tiene Argentina es que a 500 kilómetros de estos 3 nodos, de Rosario, de Bahía Blanca y de Quequén, cuando uno hace como una especie de circulito con eje centralmente en esos 3 nodos portuarios, Bahía, Quequén y Rosario, a 500 kilómetros uno tiene el 80% de la producción de granos de Argentina. Argentina tiene la gran suerte de tener la producción de granos pegada a las fábricas que muelen esos granos, que lo convierten en harina de soja, en aceite de soja, en biodiesel, y tiene la suerte de tener esos granos muy cerca de los puertos para poder exportarse. Es distinto a Brasil, que tiene 1.200, 1.500 kilómetros para traer esa mercadería y por lo tanto tiene costos de flete sumamente elevados. Pero si miramos este negocio tan importante de exportaciones de granos, de harinas y aceite para Argentina, casi el 80% de la producción de granos, harinas y aceite sale precisamente del Gran Rosario. Ustedes en el Gran Rosario, en 70 kilómetros de costa, con centro en la ciudad de Rosario, arriba tienen la ciudad de Timbúes, abajo Arroyo Seco, en esos 70 kilómetros de costa, de allí hay una cantidad total de 19 terminales portuarias que despachan cerca de 67 millones de toneladas de granos, harinas y aceite. Es el nodo más importante del país en materia de despacho de granos, despacha prácticamente el 78-80% de las exportaciones de granos, harinas y aceite. Por eso es muy importante el Gran Rosario y es muy importante las obras que necesita el Gran Rosario. Frecuentemente cuando nosotros desde la Bolsa pedimos, desde la Bolsa de Comercio de Rosario, venimos pidiendo este tema de las obras viales de acceso a los puertos, las rutas de acceso a los puertos, a veces se piensa que esto es un pedido de los exportadores, de grandes empresas transnacionales que quieren beneficiarse con obras y con inversiones hechas por el gobierno nacional. No hace más de 3 semanas, la Ruta Nacional A012, que es la que distribuye los flujos de tránsito a las terminales portuarias del norte de Gran Rosario y a las del sur, sufrió un accidente, 5 camiones se pegaron uno detrás de otro en un día de niebla y uno de los camioneros falleció. Esto es moneda corriente en la época de cosecha, en marzo, abril, mayo, junio, julio, prácticamente cuando llega finalmente el maíz. Esto es moneda corriente. Cuando hay niebla es una ruta, la A012 es una ruta directamente de 2 carriles, es nada más que una calzada de 7 metros que no tiene banquinas pavimentadas, pasa encima por ciudades urbanizadas buscando los puertos y los casos de pérdidas de vidas humanas son frecuentes y se dan concretamente todos los años. Bueno, ¿por qué Rosario tiene tanta importancia? Muchas veces cuando venimos a Buenos Aires la gente se sorprende y dice, ¿por qué sale tanta mercadería de Rosario? ¿Por qué el 80% de los granos, de las harinas y los aceites salen de Rosario? Bueno, porque Rosario es un embudo. A 300 kilómetros de Rosario está la Pampa Gringa, está la zona núcleo de producción más importante del país. Ustedes a 300 kilómetros de allí tienen el 57% de la producción de granos, el 46% de la producción de granos de Argentina está a 300 kilómetros de Rosario, está pegadito ahí, y toda esa mercadería llega a un total de 20 fábricas aceiteras. El poroto de soja se convierte en harina y en aceite de soja. La harina de soja viaja a 100 destinos del mundo a darle de comer a los animales, pollo, carne vacuna, carne porcina. 100 lugares en el mundo compran esta harina de soja argentina y el aceite de soja nuestro, el 50% lo compra la India para consumo de la población y también para utilización de ese aceite para usos industriales del aceite de soja. Rosario es un embudo, ahí cae toda la mercadería, ahí están las fábricas, ahí está el único mercado físico de granos que es el nuestro, el de la Bolsa de Comercio de Rosario. Todos los días se encuentran 150 corredores de granos,
13 casas exportadoras, entre las cuales está Cargill, Bunge, Dreyfus, etc. Y allí se negocia cerca del 40%, 47% de la producción de granos de nuestro país. Bueno, y ahí tienen ustedes todos los puertos que están allí en estos 70 kilómetros de costa. Son 29 puertos, 20 fábricas. De esos 29 puertos, 19 de ellos despachan granos, harinas y aceite. Y ahí en estos 70 kilómetros, en el Gran Rosario, están las fábricas aceiteras más grandes del mundo. La de Molinos, la de Renova y la de Terminal 6 tienen una capacidad de moler todos los días 20.000 toneladas día de soja y girasol. Ahora están ampliando la capacidad, hoy ya son las fábricas más grandes del mundo, dentro de un tiempo van a tener 30.000 de capacidad, van a ser mucho más grandes todavía. Para que ustedes tengan una idea, en ese lugar que ustedes tienen allí, 70 kilómetros de costa, 40 kilómetros de área geográfica de Gran Rosario, está toda la industria aceitera de Brasil. Brasil tiene a lo largo de todo el territorio las fábricas aceiteras diseminadas. Acá ustedes tienen allí en 70 kilómetros en Rosario toda la capacidad de fábricas que tienen la misma capacidad de molienda que tiene Brasil. Bueno, y las cifras de transporte de Rosario son notables. Fíjense esto solo, entran por año 2 millones de camiones trayendo granos, se van 2 millones de camiones con posterioridad. Hay 500.000 camiones más que entran y que luego salen con otro tipo de mercadería, contenedores, aceite de soja, biodiesel, etc. Son 2,5 millones de camiones que entran y 2,5 millones de camiones que salen y lo hacen por rutas. Y en el caso de muchas de las fábricas más grandes, la de Renova, llegan en caminos de tierra. O sea, son caminos de ripio que están consolidados, ni siquiera pavimentados. Bueno, los accesos a los puertos más importantes, el negocio más importante de Argentina en materia de exportación, la mercadería entra en caminos de ripio. Ahí tienen ustedes el detalle, en Rosario llegan 2.400 buques por el río Paraná, unos 2.900 barcazas chiquititas que traen soja de Paraguay, de Bolivia, esa mercadería llega hasta el Gran Rosario, y cerca de 180.000, 175.000 vagones ferroviarios. Bueno, ¿cuáles son las obras que necesita concretamente el Gran Rosario? Y ahí tienen ustedes un detallecito, la Ruta Nacional A012, que es esa circunvalación de Rosario que distribuye los flujos de tránsito hacia el norte y hacia el sur. Otros tipos de rutas internas que tienen que ver con la zona de San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbú, en las entradas a esas terminales portuarias, las rutas que alimentan esas pequeñas entradas. Ahí hay toda una madeja de obras viales que el gobierno nacional está haciendo los estudios correspondientes, se ha comprometido a avanzar, pero lamentablemente esto desde hace prácticamente 15 años que se está pidiendo no se concreta. Bueno, hay otras rutas, la ruta 34, la 33, etcétera. Son todas rutas que lo que hacen es trasladar la mercadería hacia el Gran Rosario. Se está avanzando, la ruta 19, la que va de San Francisco a Córdoba, se está convirtiendo en autopista o en autovía. La ruta 34, algún tramo cerca de Rafaela también se está ejecutando. Son todos los avances que se van dando en este tema. Esta mercadería que llega a rutas congestionadas, que se producen accidentes de tránsito, que hay pérdidas de vidas humanas, generan un sobrecosto que paga el productor agropecuario argentino de $8 aproximadamente por tonelada. O sea, entran 55 millones de toneladas prácticamente al Gran Rosario, por $8 se pierden anualmente por no tener los accesos en condiciones cerca de 450 millones de dólares todos los años, que es el sobrecosto, y esto no lo hemos estimado nosotros, lo ha estimado el Banco Mundial. Este es el sobrecosto por la congestión que hoy por hoy hay en Rosario. Hace poco nosotros trajimos a los periodistas de Buenos Aires, los llevamos al Gran Rosario, y justamente ese día que fuimos a visitar la planta de Renova, a 10 kilómetros antes sobre la autopista Rosario-Santa Fe, un camión cisterna de gas se llevó por delante 4 autos y estuvimos cerca de 1 hora y media con los periodistas de acá de Buenos Aires esperando en el medio de la ruta para poder pasar porque no había forma de poder sobrepasar el accidente. Casos como estos los voy contando. El otro día un camión no ve que venía el ferrocarril en Terminal 6 en la parte de Puerto San Martín, se lo llevó puesto. Afortunadamente para el camionero no hubo pérdidas de vidas humanas, pero cuando quiso cruzar venía la formación de Nuevo Central Argentino y se lo llevó por delante. Esto es moneda corriente y tiene que ver con que los accesos entran a las ciudades, a las comunas y a las ciudades urbanizadas donde están ubicadas
las terminales portuarias. No solamente es el Gran Rosario que despacha el 80% de los granos, harinas y aceite, hay otros lugares en Argentina donde también hay requerimientos importantes. Y uno de los nodos importantes tiene que ver con el puerto de Bahía Blanca. El puerto de Bahía Blanca despachó el año pasado anualmente cerca de 9 millones de toneladas, mientras Rosario despachó 67, el segundo nodo en importancia, que es el de Bahía Blanca, despachó cerca de 9.300.000 toneladas. Ahí hay toda una serie de puertos, Puerto Galván, Ingeniero Guay, hay distintas firmas que están operando allí, Oleaginosa Moreno, Cargill, Dreyfus, etcétera, despachan 8,7 millones de toneladas y las necesidades que tienen también son muy similares a las de Rosario. Está Bahía Blanca, hay toda un área urbana allí, los puertos están en la parte inferior de la ciudad, todos los accesos a esos puertos están colapsados, le faltan autopistas, le faltan repavimentaciones y accesos acordes como para poder recibir el flujo de camiones que recibe Bahía. Se requiere de alguna manera los accesos ferroviarios al nodo de Bahía Blanca concretamente. Ahí ustedes tienen un detalle completo de las necesidades que hay en el puerto de Bahía Blanca. Bueno, y después el puerto de Quequén, el tercer puerto en importancia, es el menos relevante. Primero está Rosario, después Bahía, pero de todos modos se están haciendo algunos trabajos adentro del puerto en materia de escollera, los espigones de defensa. Eso el gobierno nacional está avanzando para darle al puerto de Quequén, que viene creciendo en cargas de 3,7 millones de toneladas, ha llegado a cerca de 5,6 millones. Vamos ahora a trasladarnos. Estuvimos viendo provincia de Buenos Aires, el caso del Gran Rosario. Vamos ahora al norte argentino. ¿Cuál es el problema que tiene el norte argentino? Los costos de flete muy, pero muy elevados. ¿Cuánta mercadería baja desde el norte argentino? Las estimaciones que nosotros hicimos nos están dando de que aproximadamente de un total de 11 millones de toneladas de granos, allí tiene usted el detallecito, de 17 millones de toneladas, cerca de 11 millones de toneladas están bajando al área central del país. O sea, se produce en el norte, pero se industrializa y se exporta desde los puertos del Gran Rosario y se industrializa en el área central del país. De manera tal que toda esa mercadería tiene que hacer de 800 a 1.200, 1.300 kilómetros para bajar desde el norte al área central del país. ¿Cómo baja esa mercadería? Bueno, hoy esa mercadería está bajando de la siguiente manera: cerca de 8 millones de toneladas baja en camión, que es precisamente el medio más caro, 2.200.000 toneladas bajan en ferrocarril y apenas 200.000 toneladas llegan al puerto de Resistencia, agarran las barcacitas y bajan al Gran Rosario por la hidrovía Paraná-Paraná. El medio más económico es la hidrovía, es el que menos se usa en Argentina. El medio más caro es el camión y es el que más se usa en Argentina. Y esto tiene un impacto terriblemente importante para el norte argentino. Ahí ustedes tienen un gráfico. Por ejemplo, traer un camión de soja desde Tucumán, Seville Pozo, 800 kilómetros al Gran Rosario para exportarlo desde allí, eso tiene un costo de $55 la tonelada. Los camiones vienen con 28 toneladas de soja, cada tonelada tiene un costo de flete automotor, de flete camionero, de $55. ¿Cuánto vale el maíz hoy en Rosario? $150. O sea, de $150, $55 se lo lleva el camión. El resto le queda al productor para pagar los insumos, fertilizantes, etcétera, y para que le quede también un margen bruto y un margen neto. Hoy por hoy, en Argentina, con estos costos de flete automotor, los números no cierran, máxime cuando los precios de los granos se han ido cayendo cada vez más. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que se piden? Que piden distintas entidades, entre las cuales está la Bolsa de Comercio de Rosario. Es incentivar el uso del ferrocarril. Ahí tienen ustedes un cuadrito. Concretamente, esa tonelada de soja, bajarla desde Tucumán, que sale $55, podría bajar a aproximadamente $33. O sea, podría haber un ahorro de cerca de $20 a $25 bajándola en ferrocarril. Entonces, lo que se está pidiendo concretamente es, hay un sistema, que es el sistema que tiene el Belgrano Carga, de ramales ferroviarios, que viene desde Salta, Joaquín B. González, se mete en el territorio chaqueño y de ahí baja al Gran Rosario. Eso es lo que se está pidiendo, rehabilitar ese ramal de casi 1.500 kilómetros para que la mercadería que está en Tucumán y en Salta baje por ferrocarril, llegue hasta el Gran Rosario, se despache a los puertos del Gran Rosario y en el caso de la soja se pueda moler concretamente allí.
A ver, esto no es otra cosa que lo que han hecho todos los principales países del mundo. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente. Argentina transporta anualmente cerca de 400 millones de toneladas de grano. Por ferrocarril apenas van 10 millones. O sea, casi el 4, no es prácticamente ni el 2, el 3% lo que se despacha por ferrocarril. En Estados Unidos, cerca del 46% de las cargas de todo tipo se transportan por ferrocarril. Ellos tienen muy armado el sistema de las hidrovías del río Mississippi para bajar al Golfo de México y de ahí despachan al exterior, y tienen muy armado el sistema ferroviario. Nosotros estamos totalmente desarticulados en materia ferroviaria. Ahí tienen ustedes el ramal del ferrocarril Belgrano Carga, en el Redondelito. Baja desde Salta, se mete en territorio de Chaco y Santiago del Estero y desde allí baja al Gran Rosario. Esto lo está haciendo el gobierno, está avanzando con financiamiento chino, está avanzando con esos ramales, son 1.500 kilómetros, están quedando 500 kilómetros más. Hoy por acá los trenes van velocidad promedio a 15 kilómetros por hora. Hace poco hubo una información de una mercadería de azúcar que bajaba desde Jujuy, que llegó a Buenos Aires, tardó 22 días en llegar. Uno de los motorman en un operativo anterior falleció porque cuando venía por el ramal ferroviario, esas cañas silvestres se le metió adentro del habitáculo y lamentablemente lo hirió, no pudieron salvarlo. El retraso que tenemos no tiene nombre. Bueno, esto es concretamente lo que se pide, tener, aunque sea ramales, estos ramales ferroviarios en condiciones para poder bajar la mercadería, llegar por lo menos a tener unos 40, 45 kilómetros de velocidad promedio en esos ferrocarriles, que puedan llegar en tiempo y forma y bajar el costo de flete. Bueno, y el gobierno está avanzando también en esa red en ponerle acopios, o sea, las empresas que tienen que hacer al lado del ramal ferroviario tienen que meterle un silito para que los productores traigan la mercadería allí y desde allí cargarse directamente a los vagones ferroviarios. Esta es otra asignatura pendiente, el gobierno está avanzando, hay 12 contratos en danza, y están las principales empresas exportadoras, AGD, Dreyfus, Bunge, etcétera, tratando de llevar adelante esta inversión. Hay una serie de asignaturas pendientes que Argentina tiene que tener muy, muy presente. Primero, se vencen las concesiones ferroviarias. Argentina tiene 3 concesiones ferroviarias vigentes, la del Nuevo Central Argentino, la de Ferroexpreso Pampeano y la de Ferrosur Roca. Estas concesiones se vencen 2021, 2022 y 2023. ¿Qué es lo que se pide? Cambiar el sistema y hacer que la red, que alguien administre la red ferroviaria y que vaya asignando a aquel que la necesite. Por ejemplo, una empresa determinada de Tucumán que tiene arándanos o que tiene azúcar, se compra o contrata sus propios vagones ferroviarios y su propio material tractivo, se le da una ventana, vos tenés 2 días para bajar esa mercadería hasta el centro del país o al Gran Rosario, y ir asignándole operador por operador, de manera competitiva, esa asignación y la posibilidad de bajar la mercadería hacia el área central del país o hacia los puertos. Hoy por hoy eso no sucede. Hay un ramal que está concesionado en el norte, al Nuevo Central Argentino. Ferroexpreso Pampeano tiene la zona de provincia de Buenos Aires, la conexión desde Rosario hasta Bahía. Ferrosur Roca transporta materiales de construcción desde Zapala a provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que se pretende es que esto esté abierto, se llama el Open Access, un sistema abierto donde aquel que lo necesita puede invertir en el sistema ferroviario o puede usar el sistema y puede acceder a tener la posibilidad de transportar estas cargas. Bueno, ahí están las inversiones que el gobierno está haciendo. Para el 2019, el gobierno nacional lo que especula es terminar ese ramal del Belgrano Cargas que va desde Salta hasta el Gran Rosario, terminar la conexión Rosario-Buenos Aires y ya para el 2023 encarar la de Rosario a Córdoba, la de Zapala, la que está allá abajo, Zapala directamente a Bahía Blanca y Buenos Aires. Esta otra ruta también es importante para traer la fruta desde el Alto Valle de Río Negro y para traer concretamente también materiales de construcción como está haciendo hoy Ferrosur Roca. Bueno, no toda la culpa en Argentina la tienen los camioneros, esto hay que aclararlo. Esta es la estructura de costo de los camioneros. Cuando uno mira el flete completo, el camionero tiene una rentabilidad de apenas el 6% del total del flete. El 37% son impuestos y peajes. El 15% son salarios. El 15% es combustible. ¿Cuánto gana el camionero? Apenas el 7%. O sea, se carga las tintas de que el flete camionero es caro, pero la realidad también es que tienen una estructura de costo con impuestos tan altos que en definitiva les queda una rentabilidad muy pequeña. Y encima,
son todas empresas chiquititas. El 85% de los transportistas camioneros son pymes y el 92% de las empresas apenas si tienen no más de 5 camiones, de 1 a 5 camiones. Esto hay que preservarlo, no hay que dejar que se concentre, no hay que dejar que las grandes empresas tomen el negocio camionero, bueno, pero implica también que hay que trabajar sobre los costos y hay que ver de qué manera se logra hacer eficiente el sistema camionero, que hoy por hoy es sumamente caro. El otro tema también importante es la hidrovía Paraná-Paraguay. Si nosotros tenemos una hidrovía que llega desde Puerto Cáceres en Brasil, que trae mercadería de Bolivia y de Paraguay, granos, harinas, aceites. Esa mercadería por lo general viaja al Gran Rosario o viaja al puerto de Nueva Palmira en Uruguay. Bueno, aquí hay una concesión que se vence, que es la de hidrovía. Hubo un concesionario que aseguró la profundidad y el dragado, el balizamiento. Lo que se necesita es que desde Brasil haya 10 pies de profundidad hasta la zona de la ciudad de Santa Fe. Tengamos en cuenta lo siguiente. Hay poca profundidad en el río Paraná, desde Brasil, Paraguay, hasta llegar a la ciudad de Santa Fe. Después, por condiciones naturales, de 10 pies de profundidad, desde Ciudad de Santa Fe hasta Rosario, ahí ya pasa a haber 25 pies de profundidad. Y desde Gran Rosario, 34 pies. El tener esos 34 pies y haber tenido el concesionario aseguró que se fueran poniendo todas las fábricas, concretamente en el Gran Rosario, que vimos anteriormente. Tener profundidad en el río Paraná para sacar la mercadería fue central para que se pudieran hacer esas inversiones. Esta concesión ahora vence. Lo que hay que hacer es asegurar que continúe, porque de acá sale concretamente lo que vimos antes. El 80% de las exportaciones de grano, harinas y aceite, un negocio de casi 26.000 millones de dólares. Bueno, ahí está el detalle, para aquellos que por ahí no se lo imaginan. Bajan 7 millones de toneladas desde Paraguay y de Bolivia, de soja, de harina de soja, de granos en general, pero en total son casi 20 millones de toneladas de todo tipo, contenedores, combustibles, etc. Todo eso baja por el río Paraná, sigue por el río Paraná, llega al océano, al río de la Plata, y desde allí sale en buques de ultramar a los 100 puntos de destino que tienen las exportaciones que veíamos antes de Argentina. Bueno, hay que asegurar la profundidad de la hidrovía. Nosotros hemos hecho un estudio donde pedimos 4 pies de profundidad más desde el Gran Rosario para que los buques puedan cargar más mercadería. Al cargar más mercadería van a entrar menos buques, se va a congestionar menos ese sector del río Paraná desde Rosario hasta Buenos Aires. Bueno, esto es lo que es una de las asignaturas pendientes que también hay que concretar. Y el otro tema que nos parece también importante para cerrar es el tema de los costos portuarios. A ver, un buque que viene a buscar 60.000 toneladas de soja a Argentina y se las lleva a China, tiene un flete de $2.400.000. Bueno, los gastos que tiene por entrar al Gran Rosario, gasto de pilotaje, practicaje, hidrovía, todos los gastos que tiene de ese buque por entrar, carga 46.000, 47.000 toneladas en Rosario, vuelve a salir, en 4 días va a Bahía Blanca, completa la carga ahí de 65.000 toneladas, ese jueguito de ir allí a cargar a Rosario y a cargar a Bahía Blanca le significan $450.000 de costo portuario. O sea, llegar a China le sale 2.400.000 y tiene todos los gastos que están por entrar a la hidrovía y por entrar a Bahía Blanca a completar, son casi el 17, casi el 20% tiene de gastos portuarios. Esto lo ha tomado el gobierno, está tratando de ver qué es lo que va a hacer, pero es otra de las asignaturas pendientes. ¿Quién paga esto? El productor agropecuario, porque los exportadores, lógicamente, lo computan como costo, entra dentro del costo CIF, del costo flete, todo esto lo paga el hombre de campo argentino por los costos que tiene. Y un párrafo adicional es el tema de los costos logísticos en Argentina. Esto lo estudió Juan Manuel Garzón, de la Fundación Mediterránea, un economista amigo, un profesional brillante. Él hace un análisis y dice, del valor de los garbanzos que se exportan en Argentina, el 25% es flete, seguros, despachante de aduana, costos de administración. Lo que vale el sistema logístico es casi el 25% de lo que vale el garbanzo. Hizo el estudio también para los limones, le termina dando casi el 20%. La manzana del Alto Valle de Río Negro, el valor que tiene la manzana que se exporta, el 18% son costos logísticos y de transporte. Este es otro de los puntos que también Argentina va a tener que modificar. Bueno, era un pantallazo. La idea era que ustedes pudieran tener una mirada global de aquellos temas que tienen que ver con el transporte y la logística y los desafíos que tiene Argentina
de cara al futuro. Bueno, muchísimas gracias.